Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de examen complexivo. En esta tarde y noche lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la semana anterior habíamos empezado a indagar los procesos que se hacen para la redacción del artículo científico, me imagino que ustedes tal vez ya avanzaron un poquito en la selección de bibliografía para llenar la matriz que estamos haciendo en Excel. En esta tarde, como les decía la vez anterior, yo les voy a mostrar algunos aspectos relevantes de las normas DAPA, de la utilización de las normas DAPAs. También cómo se redactan los párrafos y posteriormente qué está dentro de la introducción y cómo vamos a empezar a escribir la introducción. Esto es un proceso que lo vamos a ir llevando paulatinamente, aunque está planificado para realizarlo en la unidad número 2. Yo les había dicho al inicio que esto lo vamos a ir haciendo poco a poco hasta terminar la segunda parcial. Pero cuando terminemos la segunda parcial, nosotros sí debemos tener el avance realizado ya de nuestra introducción y nuestra metodología también. Es por eso que aunque en la unidad número 3 recordemos lo referente a psicología organizacional, pues nosotros sí vamos a seguir trabajando en el artículo y puede ser que en esos aspectos ustedes sí tengan en su portafolio también tareas relacionadas a los avances del artículo científico. Entonces es algo que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Yo les había dicho que la evaluación iba a ser como una exposición del material que íbamos a utilizar en el test, ¿no? En la aplicación del test, pero al revisar ese material que me habían compartido desde la coordinación, pues ese test no se puede calificar manualmente, necesariamente tenía que calificarse de forma online y eso significaría un costo para ustedes y como es bastante población, pues no creímos conveniente. Así es que ya posteriormente, ahorita como estamos con los exámenes y todo eso, pues posteriormente veremos cómo realizar la encuesta o ver si ya existe un instrumento para utilizar ese instrumento. Entonces, como les había explicado, el examen es teórico y la evaluación de la segunda unidad, que sería todo lo que les he venido mostrando en cuanto a la redacción, a la utilización de normas APA que vamos a ver esta noche. Lo vamos a ubicar teóricamente la semana que viene, sería la unidad 2, ¿no? La evaluación de la unidad 2. A las 7:40 le voy a planificar, pues ya creo que estaba en el portafolio también, de forma teórica, repasando todos estos aspectos que nosotros estamos revisando en cuanto a la redacción del artículo científico. Entonces, yo les voy a compartir la guía operativa. Ay, esa me faltó de subirles porque los otros ya les había subido. En la guía operativa, con relación a estos aspectos que nosotros vamos a hacer en la elaboración del artículo científico, aquí está nuestra información o nuestro formato que nosotros vamos a utilizar. A ver, la portada va así, ¿no? La universidad, la facultad, la carrera. Como este es un ejemplo de la carrera presencial, pues nosotros aquí sí tenemos que modificar psicología en línea. Este es su plan de publicación del artículo científico, de su examen complexivo en la parte práctica. Aquí ubican ustedes el tema, que ya lo tienen. La modalidad también tendrían que cambiar, que sería, ya les voy a subir esto para que también ustedes lo vayan editando. La modalidad sería virtual. La línea de investigación, pues, está en ciencias humanas y del comportamiento. El trabajo, bueno, esa es la línea de investigación que está dentro del tema de nuestra investigación. Entonces, aquí están los autores. Ya ahorita que menciona esto, yo había conversado con Saúd sobre las dudas que ustedes tenían, la semana anterior sobre realizar en parejas y esto de la aplicación del instrumento.
Entonces, Saúd me había mencionado que lo mejor sería que si ustedes deciden hacer en parejas, lo hagan con una persona que esté cerca a su lugar de residencia, para que puedan aplicar el instrumento juntas en una sola institución educativa. Pero si ustedes están en diferentes ciudades o provincias, lo mejor que podrían hacer y por recomendación, pues es que mejor lo realicen solas. Entonces, eso fue lo que me había comentado él para no tener como estos inconvenientes de no saber cómo aplicar o si aplicar en las dos instituciones o todo eso. Entonces, eso les comento en cuanto a autores. Sí pueden hacer en parejas y sí pueden hacer con otro estudiante del otro paralelo mientras vivan en la misma ciudad y puedan aplicar su instrumento en la misma institución educativa. Si están en diferentes ciudades, es preferible que lo realicen solos. Y entonces ahí está, esto ya habíamos visto que el resumen se hace al final, las palabras clave ya habíamos hecho la semana anterior. Entonces, estamos avanzando con la introducción. En la introducción nos pide un máximo de 3 páginas. Es por eso que nosotros, vamos a tratar de ir avanzando, porque yo tengo que irles revisando, ¿no? Y en esas revisiones, pues, sí, se hacen recomendaciones. Entonces, ahí ustedes tienen que modificar y aplicar las recomendaciones que se les realice, y a partir de eso también, como les decía, esos trabajos van a estar dentro de la plataforma también como tareas, los avances de este artículo. En los materiales y métodos también máximo 4 páginas. Aquí vamos a ubicar el tipo de investigación, qué métodos, qué técnicas y qué instrumentos. Entonces, esto de los instrumentos sí tenemos que conjuntamente buscar qué instrumento nos serviría para hacer en esta investigación. Las preguntas de investigación y las hipótesis, esas se generan con la base teórica que ustedes ahora mismo están leyendo y consultando. Esta matriz que ustedes ven de variables o matriz diagnóstica, también yo ya les iré mostrando posteriormente cómo se hace eso. Ya hasta ahí, o hasta las preguntas, creo que era solo hasta las preguntas que tenemos que hacer en en este examen complexivo 1, y ya lo posterior, pues, seguirán haciendo en examen complexivo 2 la materia. Entonces, ya para el examen de la segunda parcial, ahí sí ustedes, van a tener que presentar todos sus avances con todas las correcciones en una manera expositiva, no como examen de la materia, pero ya todos los avances, pero eso ya en la segunda parcial, no ahorita. Entonces, ya luego que tengan todo eso listo y corregido para que puedan seguir avanzando la parte que falta el siguiente semestre. Entonces, aquí están también las formas en las que ustedes deben presentar. Es un documento impreso, pero eso ya será después que ya tengan terminado todo el documento, que les aprueben y todo eso. Entonces, es en hojas A4, ahí están los tamaños. Esto ya les voy a subir para que ustedes también tengan. El margen igual como dice APA de 2,54 en todos los lados. El tipo de fuente es Times New Roman de 12 puntos, y también se debe utilizar este mismo tipo y tamaño de fuente en todo el documento. En las referencias, en todo debe estar el mismo tipo de letra, incluso en títulos y subtítulos, que ya vamos a ver a continuación cómo se hacen según las normas APA. Entonces, aquí nosotros también, si ustedes van a utilizar las figuras dentro de los resultados, nosotros vamos a ver que deben utilizar una fuente Arial con un tamaño entre 8 y 14 puntos. Entonces, bueno, aquí está un poco también los niveles de los títulos y los subtítulos, cómo se utilizan, centrado negrita, pero no está el número. Ya, aquí están los ejemplos que nosotros vamos a hacer también relacionado a los títulos y subtítulos de la aplicación de las normas APA.
Yo tengo unos 2 documentos que ustedes también los pueden revisar en el portafolio sobre las normas APA. Uno está y dice Manual de Normas APA y otro Normas APA, nomás creo que le puse. Entonces, uno es una adaptación de la publicación de APA, la original, y el otro es pues algo que ya lo hizo una universidad con todos los aspectos relacionados a cómo nosotros debemos hacer y aplicar todas estas recomendaciones desde APA, ¿no? Entonces vamos a ir revisando conjuntamente los dos porque necesitamos recordar y también reforzar esos temas para que los apliquemos en la escritura de nuestro artículo. Pablo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Magíster, buenas noches. ¿Cómo Quería está, Diego? preguntarle con respecto a al artículo, ¿no? El documento más que todo. Entendería que si empezamos a modificar un documento, ese tendría que iniciarse y terminarse en el mismo, eh, ¿cómo le indico? Ya no hay cómo compartirle o cambiarle si ya le empezamos a modificar desde el principio, ¿verdad? Me refiero a que si le modifico en un lado y me quiero pasar, digamos, a otro computador o eso, se va a borrar las referencias, toda la bibliografía que uno se guarda ahí, Mm, claro, porque porque eso nos a pasa con menos que las usted tareas a haga veces. en el OneDrive de la universidad, ahí se queda guardado en la nube. Como Entonces sí lo hicimos el podemos hacer ahí. Excel la semana anterior, ya les voy a mostrar. A ver, primero déjenme abrir el. A ver, cuando ustedes ingresan al OneDrive, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Igual que la vez anterior desde la página de la universidad, ustedes ingresan en el enlace. Posteriormente, en la parte superior donde dice servicio, ustedes en Office 365. Y ahí, si no tienen abierta, le vuelve a aparecer que ponga su código y su contraseña. Pero si ya tiene abierto, pues ya le va a aparecer como me aparece a mí. Entonces, en la parte superior izquierda hay unos puntitos. Usted da un clic ahí y ahí le aparece la aplicación Word. Entonces, cuando usted digita ahí, puede ir editando, ¿no? Si usted pone un documento en blanco, se abre un Word, entonces más o menos con las mismas características del Word clásico que nosotros utilizamos en la aplicación, se le aparece. Pero la diferencia de esto es que mientras usted va escribiendo, se le va guardando automáticamente la información. Y entonces ahí se le guarda automáticamente en su nube de la universidad. Entonces eso se va guardando, ¿no? No tiene que ubicar porque se queda guardando. Como usted ve aquí en la nubecita, se está guardando. Ahí le dice guardado por última vez, ahora mismo. Y si usted ubica aquí las referencias, pues ahí también usted ya puede hacer todo lo que hace con este Mendeley también ha habido aquí. Ya, también este ha tenido incluido Mendeley, sino que este es una aplicación o un complemento que está en inglés. A ver, veamos. Entonces, Magíster, sería la recomendación hacerlo todo en la nube. Y si usted desea, sí, y para que tenga como su respaldo y no se le borre.
Entonces, si usted igual le mandaron a hacer una corrección, usted puede, para no borrar su anterior artículo, pues igual, ¿no? Usted puede generar otra vez otro artículo. Usted ya creó ese documento, oye, se me salió, y vuelve a crear otro documento y le pone corrección o algo y ya tendría los dos documentos. Si usted quisiera modificar o cambiar, entonces ahí podría hacerlo desde ese modo también. Y así podría abrir los documentos que usted necesite y que quiera, porque es diferente al otro, ¿ya? No que esté de referencias. Mm, A ver, veamos qué tal es este. Déjenme ver si puedo hacer, porque no había revisado que había Mendeley en... sí se puede. A ver, ustedes ingresen ahí y en la parte superior en donde dice referencias, ahí está Mendeley Citrix y les aparece un cuadrito en la parte derecha e ingresen ahí igual con su cuenta de la universidad porque ahí ya se abrió, sino que todo está en inglés. A ver sus referencias, grupos. Ese también es el que le ayuda a citar. Entonces ahí sí nos aparece, miren, aquí está citación en estilo APA 7. Bueno, aquí hay algunas opciones. Bueno, este sí tendría que revisarle bien cómo funciona para poderles enseñar la semana siguiente porque no había como ingresado en este Word de aquí de la nube de la universidad, pero ya le voy a revisar bien y ya les muestro la semana que viene. Pero sí, todo está bien citado igual. Ya. A ver, entonces vamos a ir a la parte que es la más temida de los estudiantes universitarios, que es la utilización de las normas APA. A ver, si ustedes ya lograron descargar el documento o los documentos, ustedes pueden ver que son dos documentos diferentes, pero que cada uno pues tiene la forma de tratar de llegar al estudiante de una manera más amena, ¿no? Tiene gráficos, tiene ejemplos en todo lo que nosotros estamos necesitando, desde la parte más básica que son como nosotros vamos a hacer los márgenes, hasta ya la parte de las citaciones dentro de los párrafos, que es lo que a veces nos cuesta o se nos complica un poquito. Y como este es el más actual porque cuando yo estudié, yo hice mi tesis, yo lo hice en normas APA 6. Cambiaron algunas cosas en este norma ZAPA 7. A ver, entonces vamos a ver justamente de APA mismo, que son los que generaron esta manera de escribir. No lo hicieron con la finalidad de molestar a los investigadores o a los estudiantes, sino de que los trabajos sean presentados de una manera más organizada y ordenada. Entonces, ese es el objetivo. Y además, como ustedes pueden ver, que sean respetados los derechos de autor.
Entonces, quiere decir que nosotros al momento de leer investigaciones vamos a estar leyendo ideas y resultados de otras personas y que cuando nosotros los volvamos a escribir, pues tenemos que citar a esas personas que fueron quienes tuvieron esos resultados ya de una investigación, porque si ustedes recuerdan cuando veíamos en la primera unidad de epistemología, pues ahí se necesitaba hacer una investigación y comprobar nuestras hipótesis para tomarlas como una ciencia. Caso contrario, yo no me puedo inventar o decir, sí, debe funcionar o se ha visto que así funciona. Entonces, no puedo tomar como base eso para una escritura científica o para que sea tomado como una ciencia. No lo podemos tomar así, sino más bien leer siempre investigaciones, cómo se han realizado, en qué población se han realizado, para que pueda ser como una información más confiable de la que nosotros estemos recibiendo. Entonces, ese es el objetivo también. Aquí en esta versión APA 7 se añadieron más fuentes, ¿no? Y tamaños en la utilización de la letra. Entonces, ahí está Calibri, Arial, Lucida, Samsung, Nikon, New Roman y Georgia. Entonces, antes no estaba Arial y Times New Roman y otra, y Calibri. Entonces, se unieron otras más. Y también aquí que se alinea el texto de un documento solo con margen izquierdo. No se usa justificación, aunque como todo queda un tanto desordenado, pues a veces ustedes pueden ver que sí hay justificación y pues ya se presenta justificado. Eso quiere decir que todo esté aquí como que muy centrado, ¿no? Entonces, también en la séptima edición se omite el lugar de la publicación. En APA 6 sí se ubicaba eso. La fecha de la consulta solo se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o de actualización. Esto para las referencias bibliográficas que aparecen al final. Aquí también en las referencias bibliográficas ya se agregan los 20 autores o más, porque antes en las referencias nosotros ubicábamos solo hasta 3 autores y poníamos igual et al en las referencias, ¿no? En la parte final, donde ya se ubica el nombre del artículo y todo. Pero ahora sí se agregan a todos los autores ahí, así sean más de 20. Entonces, nosotros vamos a ir enumerando los primeros 19 y luego utiliza puntos suspensivos. Después de los puntos vamos a escribir el nombre del último autor de la obra. Entonces, ahí sí se agregan los nombres, aunque rara vez hay tantos autores en una publicación, pero puede ser que sí encontremos, entonces ya sabemos. Cuando hay una combinación de autores individuales y grupales, los últimos deben introducirse con las comillas, ¿no? Los miembros de. Entonces, cuando ya haya más que todo de esta parte que son grupales. Y también que haya esta combinación de los autores, es decir, uno con una parte grupal o de una fundación. Hay también, ya se perdió. Cuando se referencia a un libro clásico o muy antiguo, APA ahora recomienda que al final de la referencia se escriba el año de la primera publicación. Por ejemplo, cuando tomamos escritos muy antiguos de Sócrates, de los filósofos que también fueron antiguos, o los psicólogos, incluso si tomaríamos alguno que hable de la violencia y todas esas cosas, entonces nosotros tenemos que al final escribir el año de la primera publicación de esa obra. Y en los casos también de los libros clásicos en donde los editores o traductores aparecen en el libro junto al autor, se debe conocer o reconocer este crédito del editor y de los traductores también. Entonces, cuando hay libros que son en inglés y se han llevado a una traducción, entonces se debe reconocer también ese crédito de las personas que se tomaron ese trabajo de traducir esos libros, ¿no? Y que gracias a eso, pues nosotros tenemos como mayor acceso a la información también. Ahora vamos a ver esto de las citas.
esto de las citas es lo que ya netamente vamos a utilizar dentro de la escritura del artículo científico. Como nosotros vamos a escribir ya la introducción, entonces ahí nosotros sí debemos saber cómo es la utilización o recordar cómo es la utilización de estas citas. Entonces, generalmente se utiliza esto, ¿no? Cuando nosotros vamos a tomar una cita de 40 palabras o menos o de 40 palabras o más. Entonces ahí nosotros sí tenemos que tener cuidado con esta situación y tomar en cuenta que podemos tener cierta diferencia entre las citas que nosotros vayamos a aplicar. Aquí está un ejemplo. Entonces vamos a hacer una cita en medio de la oración. Por ejemplo, aquí ubicamos, ¿no? De acuerdo con Freire, el año, saber que enseñar no es transferir un conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Eso que está entre comillas está tomado directamente de cómo nos dice Freire en 2005 y en la página 47 de ese libro. Aquí yo no pongo el nombre del libro dentro del párrafo, ¿no? Yo voy a ubicar eso en las referencias bibliográficas, en lo que va al final del artículo científico. Pero aquí yo sí ubico directamente en este ejemplo. Entonces, en esta parte no tiene más de 40 palabras, como ustedes pueden ver, tiene menos. Entonces, ahí va, entre comillas. Cuando usted hace igualito, tal como dice en el libro, usted tiene que ubicar la página en donde yo como lector puedo encontrar esa referencia, porque usted me está explicando, pero como yo soy su lector, puedo tal vez querer saber más de lo que menciona Freire en ese libro y en esas páginas. Entonces, ya luego yo le complemento, ¿no? Que es una reflexión sobre las herramientas de la construcción del conocimiento, más que de enseñar el mismo. Entonces, ahí viene mi capacidad de ir como que analizando, parafraseando y también poniendo como yo estoy entendiendo lo que Freire quiere decir. Entonces, ahí está un pequeño ejemplo. Por eso, así ahora ustedes tengan uno o dos artículos, sí vamos a trabajar con ese tratando de hacer los párrafos. Yo ya luego les voy a dividir por salas unitarias, así sean de uno o dos, para que ustedes traten de hacer esto y me cuenten si tienen dificultad y yo les retroalimente de lo que ustedes estén escribiendo. Entonces, ese ejercicio vamos a hacer ahora. Ahora, nosotros vemos también que vamos a ver si tiene, como les decía, 40 palabras o menos también, pero esta cita está al final de la oración. Por ejemplo, el ser interior puede cambiar por factores distintos. Entonces, yo ubico entre comillas lo que dice Freire en 2005 en la página 71. Yo soy, por el contrario, un ser de esperanza que por X razones se volvió desesperanzado. Y entonces yo ubico al final, depende de yo como escritor, cómo voy narrando todo lo que leí y complementando, ¿no? Parafraseando. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace una cita de 40 palabras o más. En estas nos mencionan que para los artículos es mejor no utilizarlas. Estas mejor se utilizan en las tesis. No se utilizan tanto en los artículos porque, como ustedes pueden ver, apenas vamos a hacer 3 páginas de introducción. Entonces, si nosotros copiamos una cita de 40 palabras o más, pues habremos utilizado gran cantidad de nuestro espacio para redactar nuestra introducción y todo nuestro aporte se reduce. El objetivo es que ustedes puedan aportar, que ustedes puedan mejorar. Yo entiendo y sí les entiendo muy bien que escribir, leer, investigar es un trabajo muy arduo, pero ustedes que estudian psicología, que estudiaron neuro, que saben de la plasticidad cerebral, no desaprovechen esa oportunidad, chicos. Ustedes saben que nuestro cerebro es flexible y que a partir de cuando incorporamos nuevos aprendizajes, pues este incluso se modifica en su estructura y funcionalidad también, que nosotros leamos más, que nosotros querramos escribir, pues eso significa que nosotros estamos haciendo trabajar a nuestro
cerebro y desde alguna parte también manteniéndolo, fortaleciéndolo y dando y aprendiendo. Aprender jamás es malo, ¿no? Enfocado en cosas que nos puedan servir. Si usted publica el artículo, eso le va a servir, como le he dicho muchas veces. De eso no va a quedar como que un trabajo en vano. E igual usted va a mejorar muchísimo en sus habilidades de expresión. Lea y lea mucho para que usted pueda defender muy bien su artículo y que pueda incluso responder las preguntas que le van a hacer los profes que van a estar dentro del jurado cuando usted vaya a exponer. Entonces, si usted lee, o si ya le voy a pasar una aplicación también, si usted, por ejemplo, está en el bus y prefiere ir escuchando su artículo, ya le voy a hacer descargar una aplicación para que descargue su documento, inserte ese documento dentro de la aplicación y le lee, ¿ya? Le pasa el texto a voz si usted no quiere ir leyendo. Entonces va escuchando mientras va de viaje, va en el bus, cocina. Entonces ya puede ser como una manera también de que usted pueda ir avanzando en la elaboración de este artículo. Estas citas de 40 palabras o más se van a desplegar en un bloque independiente al texto, es decir, en un nuevo reglón como usted puede ver en la imagen. Aquí ya no vamos a utilizar comillas y vamos a aplicar en el margen izquierdo una sangría en donde usted está viendo aquí esta línea roja, es una sangría de 1.27 centímetros. Vamos a utilizar doble espacio en toda la cita. Al final vamos a citar la fuente, el número de página, el número de página o párrafo entre paréntesis, después del signo de puntuación final. Entonces usted ve aquí el punto y va usted ver toda la cita, ¿ya? Ve el apellido del autor, el año y la página. Entonces usted no se vaya a olvidar, son diferentes. Mire, aquí está diferente. Si yo estoy en medio, pues yo pongo en la página al final, el nombre y el año al inicio. Si al final, mire, y si yo estoy aquí, una cita más de 40 palabras que yo preferiría que usted no ponga en el artículo, en una tesis sí, pero en un artículo no. Si usted lee o ha leído ya los artículos, usted puede ver que ahí no hay estas citas o deben ser muy raras las que hay dentro de un artículo estas citas, sino generalmente se utilizan las anteriores, menos de 40 palabras. Entonces quiere decir que toda esta información fue copiada tal y como estaba de este autor en este año y de esta página, ¿no? El problema, ese dice panorama de la comunicación. Entonces, el problema de la humanidad en relación con la información fue la forma de transcribirla, después el de observarla. Para transmitirla empleo primero la memoria, para lo cual se adiestra a ciertos tipos de personas que recibían este dedicadísimo encargo. Allí se transmitieron de generación en generación cuentos, leyendas, metodologías, sagas y otras formas narrativas. Entonces, esto lo dijo ese autor y está copiado tal y como se leyó en el libro. Aquí también hay un error, como usted puede ver, ¿no? Mire la diferencia de la anterior en donde está bien citado a este error. Entonces, aquí usted puede ver que nosotros debemos hacer con lo que nos menciona aquí, el margen izquierdo con sangría de 1.27. Acá no está ningún margen, como nosotros vemos en la siguiente. Antes sí se hacía así, en APA 6 se hacía así. Aquí igual nada en comillas, como decía ahí, no debemos poner en comillas y nosotros debemos utilizar tal y como está. Entonces, una vez que nosotros tengamos toda la lista aquí, nosotros vamos a darnos cuenta de que acá no hay sangrías, solo al inicio de 1.27. Ahora vamos a ver cómo se hace esta paráfrasis o el parafraseo. Entonces, cuando nosotros hacemos un parafraseo, nos referimos a una idea que está contenida, como yo les decía, en otro trabajo. Nosotros leemos y en base a eso nos basamos y damos nuestro aporte, nuestras ideas. Entonces, aquí sí se aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial, como les decía, como yo estoy leyendo su artículo, me ayudaría a mí a que yo voy a referencias bibliográficas y veo que el libro de Freire que usted mencionó en el párrafo, pues se llama, no sé,
pedagogía del oprimido. Y yo voy y a esa página y digo, es verdad, aquí en esta página está lo que menciona el escritor. Y yo puedo pues leer, como yo le decía anteriormente, ese es el objetivo, que usted ubique la página en que yo pueda leer y encontrar más información si eso fuese de mi interés. Por otro lado, también hay material en línea sin paginación. Muchas fuentes electrónicas, como ustedes se darán cuenta, no proporcionan los números de páginas porque es información que está en la red. Entonces, nosotros vamos a proporcionar un número de párrafo, ¿no? Si no están enumeradas las páginas, nosotros vamos a contar los párrafos y los vamos a ubicar. Por ejemplo, Basu y Jones 2007 llegaron al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo marco intelectual para considerar la naturaleza y forma de regulación del ciberespacio. Todo lo que está entre comillas, yo lo voy a encontrar en el párrafo 4 de ese sitio electrónico. Entonces, cuento los párrafos. Si no hay páginas, porque es un sitio electrónico, voy a contar los párrafos y de esa manera ayudo a mi lector a que se ubique y pueda encontrar la información. Ahora también, cuando nosotros encontramos estudios, investigaciones que no son solo de un autor, sino de varios autores, lo que nosotros vamos a hacer dentro de la cita es esto. Cuando hay trabajos que están 3 o más autores, se acorta desde la primera cita, porque antes era un trámite, porque en las primeras citas teníamos que poner todos los apellidos y a partir de la segunda ubicábamos et al. Pero ahora nos menciona que desde la primera cita que nosotros hagamos de esos autores, vamos a poner el nombre del primer autor y et al, ¿no? Eso quiere decir que este autor tiene otros autores cuando ubicamos este et al. Et ales y todos los que siguen, ¿ya? Entonces vamos a ver que debemos hacerlo desde los apellidos e iniciales, pero eso ya va en las referencias bibliográficas de hasta 20 autores, como habíamos visto adelante. En las referencias, ahí sí ya no vamos a poner et al, sino vamos a ir ubicando a todos los autores que hicieron ese trabajo. En las fuentes secundarias, nosotros vamos, en cambio, a utilizar con moderación. Eso quiere decir que citamos a ese autor o a esos autores que cuando mencionó algo, pero no es que los vamos a citar solo a ellos. Por eso yo les decía, al final nuestro artículo debe tener más de 20 referencias bibliográficas, porque nosotros no nos vamos a quedar solo con un autor y esa idea. Debemos contrastar la diversidad de ideas que aparezcan de diferentes autores. Entonces, en estas fuentes secundarias vamos a ir utilizándolas. Claro que sí podemos citar más de una vez, pero no en todos los párrafos a los mismos autores con los que empezamos al inicio. Nosotros debemos ir como jugando y escribiendo las ideas, incluso algunos tienen ideas contrarias y en un párrafo nosotros podemos hacer eso. Cuando, por ejemplo, nosotros tratamos de ver qué dice un autor de la violencia y otro concuerda, pues nosotros igual podemos juntarlos al momento de citarlos, pero también nosotros no, como decía, no en todos los párrafos los mismos autores. Hay que ir cambiando y para eso sí tenemos que ir buscando más información. Entonces, aquí nosotros vamos a ver también esto de cuando encontramos información dentro de otra información, es decir, cuando los autores citan a otro autor, ¿no? Por ejemplo, el diario de Alport, como se citó en Nicholson 2003. Entonces, esas fuentes o esas citas también hay que tratar de evitarlas. Si me está diciendo aquí que Nicholson fue lo que dijo eso, preferible trate de buscar este trabajo, el verdadero, de dónde surgió la idea, para no tomar otra idea de otra idea de otra idea. Entonces, si a mí me interesó y me sirve muchísimo esa idea, es preferible que yo busque este Nicholson 2003. Y ya sí se me hace muy, muy imposible, así sean autores, como yo les decía, nosotros sí podemos tomar referencias de autores que son reconocidos, decir, por ejemplo, Piaget es de muchísimos años atrás. No es que vamos a utilizar aquí en nuestro tema porque no está relacionado a eso, pero si fuese el caso, imagínense, él es de cientos de años atrás. Entonces, sí lo podemos utilizar
pero porque es un autor que toda su teoría o todas sus investigaciones han tenido un impacto muy grande y es muy reconocido. Entonces, a diferencia de que si nosotros citamos a alguien que jamás se le haya escuchado. Entonces, eso hay que tener cuidado, chicos. Tratar de evitar estas citas, tratar de evitar las de más de 40 palabras, en general buscar de dónde están haciendo esa información y mejor ocupar esa, eso lo podemos hacer. Eso ya vamos también a hacer en el ejercicio. Ahora aquí a veces suelen, por ejemplo, ahora en esto de la violencia, ustedes también tal vez encuentren como historias de vida, comunicaciones, esta parte también de lo que sale en los diarios, esa información. Entonces puede ser que ustedes puedan ubicarlo de esta manera, ¿no? Pero no se incluyen esto en la lista de las referencias tampoco. Por eso a veces es mejor tomar en cuenta solo los libros y los artículos científicos. Ya si ustedes creyeran muy, muy importantísimo, ubiquen este tipo de información que ustedes encuentran. Pero videos también, como me habían preguntado la clase anterior, trate de que sean documentales, de páginas que se conozcan, que sean reconocidas, que tengan pues también estos números de usuarios o seguidores en un rango alto, ¿no? Entonces eso también tenga cuidado. A ver, ahora sí las referencias. Las referencias, como yo les decía, es el conjunto de todos los datos que sirven al lector para poder identificar el documento, ¿no? Si usted me dijo que está en la página tal, pues yo voy a ver cómo se llama ese libro, cómo se llama ese artículo, de qué año es y todo eso para poder ubicarlo y leer más. Entonces, las referencias bibliográficas tienen que ubicarse en orden alfabético, desde los apellidos, desde la A hasta la Z. También esas referencias múltiples de un mismo autor se ordenan en cambio cronológicamente. Puede ser que usted encuentre a un autor que le gustaba muchísimo ese tema e hizo muchas investigaciones relacionadas y tiene 2 o 3 artículos que a usted le sirven, ¿no? Para elaborar este artículo. Entonces, si usted va a poner en referencias al mismo autor, o le pone desde el año más antiguo hasta la actualidad, si usted utilizara ese tipo de información. Si esta lista de referencias incluye diferentes autores con el mismo apellido y con la misma inicial, se puede poner los nombres de pila completos. Pero si hubiese como esto de no es sinónimos, es otro nombre en los nombres que son parecidos, homónimos. Entonces, si se llaman igualito, ya si yo encontrara otra Gabriela Arroyo que hizo lo mismo y que estudió lo mismo, pues tiene que ubicar ya mis nombres completos para que se diferencie, que sí que son diferentes, que no es el mismo autor. En los aspectos generales, en las referencias con el mismo autor y con la misma fecha de publicación, se ordena alfabéticamente por el título. Por ejemplo, aquí usted tiene que Bajetti hizo en el 2010 2 investigaciones. Entonces, ¿cómo voy a ordenar cronológicamente? Lo que usted va a emplear es una letra dentro del año, ¿ya? Entonces, si usted puede como que ubicar o tiene ese autor que tiene 2 investigaciones del mismo año, va a ubicar eso, ¿no? A y B, porque usted puede ver que son 2 nombres diferentes, 2 investigaciones diferentes. En la 7ª edición se agregan hasta 20 o más autores. Eso ya lo venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Así que espero que no encuentre como investigaciones que tengan tantos autores. Vamos también a escribir entre paréntesis el año que se publicó la obra. Para las obras no publicadas o informalmente publicadas, indique el año en que se realizó el trabajo. Puede ser que usted encuentre tal vez investigaciones que aún no están aprobadas, pero esperemos que no. Esperemos que ya usted solo encuentre de las que sí tienen fecha, que sí tienen año para que no se ponga en estas complicaciones. Esta que dice que si no aparece la fecha podemos escribir sin fecha entre paréntesis, sí sirve más que todo en investigaciones muy antiguas, en libros muy antiguos a veces, porque en la actualidad casi todos aparecen con fecha.
Y lo que yo he visto que aparece sin fecha a veces es los sitios web. Entonces, de eso sí, como yo les dije, no es información confiable y por eso es mejor no utilizarla. A ver, aquí están algunos ejemplos de cómo se va a citar autor, año, título y editorial. Si fuese un libro, ya no ponemos el lugar. Antes sí poníamos el lugar, ahora en normas APA 7 no. Entonces aquí mire, está una diferencia. Entre normas APA 6, yo pongo el autor, pongo el año de publicación, pongo el título, pongo el editorial y pongo el lugar de Costa Rica. Pero utilizando normas APA 7, pongo el nombre, el año, el nombre de la investigación y también pongo esta parte, ¿ya? Entonces, uy, ya se perdió. Vamos a ver también aquí que hay algunos ejemplos relacionados a los libros impresos. Ahí ya más o menos dependiendo de cómo usted vaya haciendo, ¿no? En los libros más que todo. Libro electrónico, usted ya más o menos igual tiene las aplicaciones que le sirve para ya tener estas referencias, pero sí es importante de que a pesar que usted tenga la aplicación, usted pueda revisar que esté bien, no porque al final usted ya copió y dijo, ya ahí solo copio y pego. No, entonces ahí nosotros vamos a ir revisando, ¿no? Si está bien. Por ejemplo, del libro electrónico que nosotros sí utilizamos porque tenemos la biblioteca virtual. En APA 6 poníamos esto recuperado de, y acá ya no ubicamos, solo ubicamos el sitio web. No estas palabras recuperado de. Quitamos eso en APA 7. Entonces, si le sale eso, usted borre esa parte. Aquí hay unos libros que tienen DOI, que es este, ¿no? Que siempre aparece. Algunos sí les debe aparecer así en la biblioteca virtual también. Entonces, ahí tenga cuidado en que esté. Ahora también hay libros que se van citando por capítulos, porque por ejemplo cuando hay congresos es como que hacen unos libros de la recopilación de todos los artículos o la información que se vio ahí. Entonces cada capítulo es una investigación de un autor y se va formando un libro. Entonces para que usted cite esos libros, pues va a ubicar el autor, el año de publicación, el título del capítulo, también va a ubicar los editores y el título del libro y la editorial. Entonces ahí usted ubica eso. Ahí pueden, utiliza obras de referencia, libros, revistas, ahí está. Por lo general nosotros sacamos nuestros artículos de las revistas científicas, entonces está igual autor, año, título del artículo, título de la revista, volumen, número de páginas, ¿ya? Esto es lo que va de una revista. De una revista electrónica, en normas AP 7 ya no ponemos recuperado de, sino únicamente el enlace. Con DOI, estos sí saben aparecer más que todo cuando es de Science Direct, de todas esas que están dentro de la biblioteca de la universidad. Entonces ahí usted ubica el DOI. Ahí está todo lo que usted debe poner con colores para que no se aburra, vaya practicando, vaya leyendo y esto también vamos a hacer la referencia y vamos a ver si está bien, ¿no? De lo que ya vamos a hacer como una pequeña escritura de un parrafito. Moni, ¿alguna duda? Oh, magíster, solo por comentarle que mis amigos me están sacando ya como 7 veces de clases. No sé si están configuradas las opciones, por favor. Ya le, ya le voy a cambiar, a ver, configuración. Ahí estos chicos, Dios mío, cómo me saben hacer doler la cabeza. A ver, ¿dónde era?
A ver, Ana, ¿tiene alguna pregunta? Sí, magíster, buenas noches. Con Diga. respecto a la dirección, nos habían pasado alguna vez de las normas APA 7 que debemos de acortar, pero aquí veo que no está. Entonces, ¿es recomendable los acortadores para que la dirección electrónica no vaya tan larga o cómo nos basamos en eso? Yo por lo general tengo entendido que, y en todos los artículos que he visto, siempre tienen el DOI completo, porque el DOI completo, claro que en el acortador también nosotros sí podemos llegar al enlace, ¿no? Por lo general el DOI no es tan grande. Yo lo que veo más grande es cuando nosotros tenemos un libro, por ejemplo, ahí, ya, un libro electrónico, ahí es cuando es más grande la información. Pero en la mayoría de artículos yo he visto que ponen todos los enlaces dentro de la bibliografía, de las referencias bibliográficas. Entonces, ya vamos a ir revisando porque la verdad no tengo conocimiento de si se puede o no se puede acortar. Lo que yo siempre he leído y he visto es todo el enlace, pero pues ya voy a averiguar bien si se puede o no y ya les comento la semana siguiente, porque no lo he hecho y tampoco es que he tenido conocimiento, pero tampoco es que les voy a decir no, no se hace. Más bien desconozco si se puede hacer y ya la semana siguiente yo les confirmo si se puede o no se puede. Ok, magíster, gracias. Ya. Sí, como les decía, si ustedes quisiesen citar periódicos, pero que sean confiables, porque al menos en nuestro país la información que a veces ponen en los periódicos no es tan confiable y ahora sí circula, por ejemplo, muchos periódicos digitales o diarios digitales que tienen una información que a veces no está corroborada o no sé a veces de dónde obtienen esos índices, entonces eso siempre hay que someter a verificación. Y pues ahí nosotros veremos si es información correcta o no, más que todo con esto de la incidencia, es decir, los índices que hay, sí hay que tener mucho cuidado, que sean de unos estudios o de unas investigaciones que hayan sido como publicadas, por ejemplo, esa que veíamos del Ministerio de Educación sobre la violencia, esa sí nos podría servir porque hicieron dos fundaciones, entonces hicieron una investigación en algunas provincias del país, como si es que ustedes lo pudieron leer un poquito, pues ahí se habrán dado cuenta. Entonces, esa sí es confiable. Ahora, a mí tampoco me gusta que citen de las tesis, porque sí puede haber unas tesis muy buenas, pero otras tesis que no son tan buenas. Entonces, las tesis doctorales, pues por lo general ya tienen un mayor grado académico, pero no todas. Entonces, no me sabe gustar mucho a mí que citen de las tesis porque no es alguna información que yo considero que no tenga mucha validez, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. Sí lo pueden hacer, pero tomando en cuenta eso, ¿no? Que tomen en cuenta ustedes esos aspectos de que algunas tesis sí están colgadas en la red, pero no tienen la suficiente rigurosidad científica. Entonces, eso sí hay que tomar en cuenta. Se ubica así el apellido, nombre, título de la tesis, sistema web, si es tesis doctoral, de maestría, de licenciatura, también está ubicado eso y el nombre de la institución. Entonces aquí está el nombre de la institución. Esto es en normas APA 6 y aquí nosotros vemos en normas APA 7, que tiene cierta diferencia. Más que todo esto está bien, está más que todo en de dónde es. Eso es lo que cambia en esto de la tesis disponible en un sitio web también. Entonces aquí está, ¿no? Problemas, el apellido del autor, año, título, si es tesis ¿de qué? De licenciatura, doctoral, maestría, está aquí de maestría. Nombre de la base de datos, aquí sí, usted puede ver que en 6 se ponía recuperado de, pero en 7 ya no ponemos eso. Directamente ubicamos el enlace. Ya, entonces aquí está el tesis y ustedes ubicarían dentro de de tesis de la universidad mismo. Aquí están de materiales audiovisuales.
¿Sí se pueden citar películas? Sí. Aquí usted puede ver cómo han citado esta película, El Mago de Oz. Otra vez aquí se omite el lugar en APA 7. Entonces aquí sí se pueden citar también podcasts y es más o menos desde este aspecto. Pero si usted va a tomar esos elementos para hacer su artículo, sí puede. Digo que no puede, sí puede, pero tome en cuenta todos estos aspectos. Puede ser que usted entienda mejor de un podcast, de una película, entonces sí puede citar también. Aquí está de grabaciones de música, que eso más es para arte, de los podcasts, también está blogs no, eso sí, no, para un artículo, un blog no vamos a poner. De la Constitución, si usted pusiese que nuestra ley habla de esto, de los derechos de los niños, de los adolescentes relacionados a la prevención de la violencia, entonces usted pone Constitución del Ecuador, pone en corchetes la abreviación, pone también de qué artículo específico con fecha exacta y de dónde es, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución, esto del mes, si no me acuerdo, pero de ahí del año del 2007, ¿ya? Entonces ahí usted lo puede ubicar también si usted quisiese poner eso. Leyes que no sean códigos, si es que encontraría y usted tiene conocimiento de eso. Y así es como nosotros tiene siempre, ¿no? Las referencias como usted puede ver. Tiene el responsable que va al inicio, apellido e inicial del nombre, año, título, fuente. Entonces ahí es toda la información que nosotros debemos tener. A ver, de medios sociales también, ahí está de todos, del Twitter, del Facebook, pero solo que usted coja de páginas así como muy especializadas como esta que ubicaron de APA, ahí sí, pero tenga cuidado de escoger si es que usted fuese a citar de estos lugares o de estas páginas, ¿no? Igual de los videos de YouTube, aquí están como les decía. Tienen ustedes que ver que esa página sí tenga como evidencia, ¿no? Como que sí es una página que nos responde a las necesidades que nosotros tenemos para buscar información para un artículo. Si es así, sí, ahí está un ejemplo de cómo usted puede ubicar. Y ahí están las referencias. Por eso yo les decía que aquí parece que no están como acortadas. Entonces, aquí ya ustedes tienen. En la de acá es más o menos lo mismo. Si ya usted entiende más de esta que la otra, pues utilice usted, dele una ojeadita a la una o a la otra. Aquí cada una tiene ejemplos. Esta, por ejemplo, tiene algo que la anterior no tenía, que es notas al pie, pero no creo que utilicemos eso. Pero si usted quiere utilizar, igual yo le enseño. Ahí, en cambio, aquí están los niveles de los títulos, ¿no? Está el encabezado, el 1, el 2, el 3, está ahí más o menos como debe ir. El 1 está al centro en negrita, el 2 alineado a la izquierda en negrita, el 3 alineado a la izquierda y cursiva, el 4 sangría, negrita y punto al final, el 5 encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. El texto empieza en la misma línea desde el 4, es decir, yo pongo este y sigo redactando la información aquí mismo. En estos, en cambio, el texto empieza en un nuevo párrafo. Vamos a hacer con esta. Tablas. Ya cuando hagamos lo de la metodología, ahí ya vamos a ver cómo se hace esto en tablas, porque esto sí debe tener nota, título, título descriptivo, todo eso debe tener. Aquí, como usted puede ver, es un tanto diferente. Ahí está la cita narrativa. Ahí está, cuando está dentro del párrafo. Énfasis en el autor. Así esto también es. A ver, verán, dentro de los tipos de citas, aparte de los de 40 y menos de 40 palabras, están estas citas narrativas y estas citas parentéticas. Entonces, ustedes pueden ver que es diferente la forma de citar, más que todo en donde yo ubico los paréntesis. Si yo ocupo una cita narrativa, es decir,
que nosotros nos vamos a centrar en el autor y el autor se incluye dentro de nuestra redacción. La fecha es la que vamos a ubicar nosotros en los paréntesis cuando hagamos un énfasis en el autor. Implica también el uso de frases de la citación, pero, por ejemplo, cuando nosotros ponemos Quintero 2020 plantea que la investigación, bla, 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 ahí es una cita narrativa, pero una cita parentética se menciona la idea y los datos del autor y ahí aparece todo en los paréntesis, ¿no? Hay un énfasis en el texto más que en el autor. No implica el uso de frases de citación. Entonces, este Quintero 2020 puede ubicarse al final de lo que nosotros hayamos escrito, por ejemplo. Entonces, aquí están las citas textual corta y larga y de parafraseo. Aquí está lo que habíamos visto, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, ya se desagrega específicamente cada uno de los puntitos que nosotros vamos a ir ubicando. Aquí está una cita corta, menos de 40 palabras, ubicada en cita narrativa. Entonces, en la cita narrativa nosotros tenemos énfasis en el autor. Entonces, aquí una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo. Según Kaplan y Sapú 2019, ubicamos en comillas lo que ellos nos dicen, que estamos citando en el autor. Parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape. Cierro mis comillas, página 111, entre comillas. En este sentido, no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino que es necesario comprender el entorno social en el que vive. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí con las flechitas, el punto del número de página, cierro paréntesis, punto, eso debe ir tal y como está aquí. El punto no debe ir, por ejemplo, antes de las comillas, no debe ir el punto, sino al final de la fecha. Entonces, si ustedes ven acá, la coma, igual todo tal y como está aquí, tal y como está aquí. Esto sí habíamos visto en el documento anterior, que se ubica entre comillas, la cita. Aquí vamos a ver una cita parentética de menos de 40 palabras. Una de las cuestiones, es lo mismo, ¿no? Una de las cuestiones, y trato de decir lo mismo, pero me voy a centrar en el texto. Más importantes de las autolesiones de saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo. Abro las comillas para ubicar la cita y al final ubico entre paréntesis todo, los apellidos, la página, todo. Y el puntito al final de la oración. Entonces, ahí usted pues ya ve la diferencia, ¿no? Centrarse en el autor, centrarse en el texto. Se ubica de manera diferente los paréntesis y se redacta también un poquito diferente. Ahora, una cita larga de más de 40 palabras, ya usted tiene en la parte narrativa. Ahí está la cita, igual según pongo la cita y pongo los puntitos. Mire, aquí están diferentes. Ya en la cita de más de 40 palabras. Aquí yo pongo antes del número de la página. Y la parentética de más de 40, pues también ubico los paréntesis, es lo que cambia, ¿no? No se vaya a olvidar ni a confundir. Ahí está el parafraseo. Eso es lo que vamos a repasar ahorita, cómo nosotros vamos a parafrasear. Entonces, usted, un artículo, vamos con uno solo a trabajar esta noche más o menos como para practicar esto de las citas textuales. Vamos a ver esta parte narrativa y también vamos a ver las más de 40, menos de 40, cómo era de hacer, los puntos, las comas, los paréntesis, los autores, todo eso vamos a practicar. Usted note que sí están las citas, está aquí las citas, pero la persona empieza a escribir con unos conectores. Eso también ya le voy a pasar una imagen para que usted utilice esos conectores. Las autolesiones como el suicidio, cutting,
estilomanía, entre otras, pueden mostrar cómo el entorno social influye en la vivencia psíquica de una persona. Es un tema muy interesante y relacionado incluso a nuestra área. Entonces, ahí está, ¿no? ¿En qué se está centrando? ¿Se están centrando en el autor o en el texto? En el autor, porque el año es el único que tiene paréntesis, ¿ya? Plantea que las personas pueden representar con lo que improntan en su piel, por ejemplo, tatuajes, formas de vestir, transmiten información susceptible de ser juzgada por la sociedad. Y este juicio puede generar rechazo social y con ello un sentimiento de inferioridad. Así en las autolesiones se desplaza el dolor social al dolor físico. Entonces, toda esta parte es un parafraseo narrativo. ¿Me menciona lo que dice el autor? Sí. Nosotros vemos cómo parafrasea también. ¿Por qué no tiene comillas aquí? Porque no está ubicando específicamente lo que el autor acá sí me mencionaba. Esto es una cita parentética que yo sé que esto es tal y como lo dijo el autor, ¿ya? Tal y como lo dijo, pero acá yo parafraseo todo, pero tomando la idea del autor. Entonces, todas estas cosas me dijo el autor arriba, pero yo las parafraseo, ¿no? No ubico tal y como está. Si usted está tomando tal y como dice el autor, no se olvide de poner las comillas o la sangría. Pero si usted parafrasea narrativamente, pues ya no hay comillas, pero sí está la cita de lo que menciona el autor. En la cita parentética también es todo lo mismo, pero la diferencia es como yo utilizo las citas. ¿Ya? Entonces, de eso vamos a hacer ahora. Vamos a ubicar, o yo ya les voy a separar en salas individuales. Voy a ver si se puede hacer eso para poder hacerles como un seguimiento más individual también y ver cómo están ustedes avanzando. Entonces, yo voy a ir pasando. Se puede citar de páginas de instituciones públicas. Sí, debe estar tal vez en este documento. Si es que no encontrara de instituciones públicas, pero me imagino que es un sitio web, ¿no es cierto? Del que quiere citar de la institución pública, Pablo. Ay, también le quité el micrófono. A ver dónde está Pablo. ¿Es un sitio web de la página que quiere citar? Sí, le mencionaba, profe, porque a veces se encuentra información y están publicados como noticias o informativos en las páginas públicas. Y eso por lo general están así en las páginas del ministerio o en algunas parecidas. Entonces parecen noticias o publicaciones, pero hay información, digamos. Ya, sí, tómelo como del sitio web y cítelo así, como de sitios web, porque lo está encontrando en ese lugar. Ya. A ver, ya les voy a poner la indicación. Con la información, así sea de un artículo, ¿no? Con la información de la matriz. Y usted hace en Word ese párrafito. Redactar. Un párrafo vamos a hacer con cita narrativa y otra con cita parentética. Esto sí va a ir, ¿no? En el examen, que ustedes puedan diferenciar las citas narrativas, los parafraseados, lo parentético, eso sí tiene que ir, porque eso sí lo tienen que manejar muy bien.
con la información que ustedes tengan o que encuentren ahorita incluso, ya para hacer esta actividad con la información que encuentren ahorita. Traten de realizarla y ya yo me voy a ir uno por uno, o si es que ustedes están trabajando en pareja, me avisan mejor para unirle a su pareja y hacer juntos la revisión. Entonces, a ver, vamos a hacer un párrafo narrativa con menos de 40 palabras y otra con parentética parafraseado. Pueden utilizar el mismo, así como en los ejemplos del manual, así igualito, pero ahí ya saben que cambia. A ver, Verónica, debe ser los que no podemos acceder a una computadora. Ay, sí, no tiene micrófono. No tiene tampoco en qué escribir a mano. Ya le di acceso al micrófono. Yo ya me ingreso a las salas y si es que están con alguien, en ese momento le llamo, ¿ya? A la que esté primero. O si puede ustedes usarla, igual le llama a su compañero, por favor.
Hola chicos, de nuevo. Ya no pude alcanzar a revisarles a todos, pero ya la clase siguiente, por favor, yo les había pedido que al mismo tiempo vayamos haciendo un Word, que en el Word vayamos ubicando el título de nuestra investigación, los nombres si fuésemos a hacer en parejas, que ubiquemos nuestras palabras claves tomando en cuenta las normas APA. También ahora van a poner introducción y van a tratar de redactar estos párrafos, ¿no? Unos 2 o 3, y ya la semana siguiente, o si tuviesen dudas igual el domingo en el examen, podríamos ver cómo están avanzando o qué dudas tienen ustedes, también es aprovechando ese momento. Entonces, igual la semana que viene, pues ya les haré como un seguimiento también individualizado para que puedan como que sortear sus dudas, o si tuviesen ahorita alguna duda que surgió mientras ustedes realizaban esto de las citas, es importante que lo mencionen. Ahora, si no, pues ya nos veríamos la semana que viene. No se vayan a olvidar que la evaluación de esta unidad, de la unidad número 2, es igual la semana que viene e iba a estar programada desde las 7:40 hasta las 8, ¿no? Entonces, está medio raro el Teams, que se demoraron en... Sandrita, ¿alguna duda? Ya le doy paso a su micrófono. Dígame. Profe, bueno, me quedó la duda en qué era lo que habíamos que redactar el día de hoy. Era nuevamente una cita narrativa, ¿cierto? Ujú. Ya, ¿y cómo es que se llama la otra que se me escapa el nombre? La de paréntesis, ¿cómo es que se llama? Ya, no, todas tienen paréntesis, ¿ya? Sí, Vamos a redactar un párrafo con una cita narrativa con menos de 40 palabras. Una cita narrativa se centraba en el autor y de esa forma se citaba. Y la cita parentética era parafraseada, en cambio. Entonces, esa la vamos a tratar de realizar. Y a ver, también les puse una imagen con los conectores del discurso. Entonces ahí usted trate de utilizar todos esos, porque al momento de escribir no podemos poner palabras repetidas o como nosotros hablamos con nuestros amigos, ¿no? Ya es algo más técnico, se utiliza ya de una manera más compleja la redacción. Tiene que parecerse a un estudiante universitario y redactar utilizando estos conectores. Son algunos ejemplos. Si usted tiene otros, igual no hay problema, pero el punto es que usted utilice esos conectores para redactar de una mejor manera. A las personas que no les alcancé a revisar, como les decía, ya la semana que viene también me centraré en los que no les pude revisar hoy e iré revisando sus avances. Como tienen que subir la matriz hasta el 20, pues ahí yo ya tendré más o menos una idea de la información que también han encontrado, si es oportuna o no es oportuna para lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, eso chicos, ¿alguna otra duda? sí, profe, otra inquietud es que, por ejemplo, yo escogí mi compañera para hacer el artículo, pero, o sea, ya ella vive, creo que en Quito. No sé si haya entonces algún inconveniente, porque ya la habíamos, o sea, yo ya la había escogido, o nos habíamos escogido, pues. El coordinador me dijo que lo mejor sería que sean de la misma ciudad por esto de la aplicación en una misma institución educativa. Entonces, ahí no habría problema, pero si son de diferentes ciudades, pues me dijo que era preferible que hagan solos. Ya. ¿Qué más le iba a decir, profe? Profe, ¿y qué temas va a tomar en el examen complejo? En la prueba, en el Sí, examen de la sí, materia, pues lo que sí, hemos visto en la primera parcial y en la segunda. Ustedes hicieron la guía de estudio de la sí, sí. primera parcial. Y aquí en la segunda, todo lo que hemos visto en cuanto a las citas, en la semana anterior también habíamos revisado algunos aspectos importantes de la estructura del artículo científico. Tienen las imágenes ustedes en el portafolio. Ya, profe, era para tenerlo en cuenta y saber más o menos de lo que iba a tomar. Ya, muy amable, muchas gracias y que pase feliz noche. Ya chicos, cuídense mucho. Hasta luego.